y espero que se grabe sin ningún problema la clase. Bueno, vamos a discutir hoy, vamos a retomar un poco lo que vimos la clase anterior. En este caso, lo referente a la representación de números en la computadora y lo que sería la representación de puntos flotantes, ¿no? Que básicamente la idea es que yo no puedo representar un número real tal cual en una computadora. Por ejemplo, el número pi, que tiene una cantidad infinita de cifras, es imposible que yo represente una cantidad infinita de cifras en una computadora real. Entonces hay una cierta limitación en cuanto al número de cifras que yo puedo almacenar o la representación, para la representación de los números, y eso entonces implica que se usa una aproximación de la realidad, que son los llamados números de punto flotante. Entonces, esa es básicamente la idea. Los números de puntos flotantes son una restricción que establecemos para poder representar números en la computadora. Por lo tanto, se establece un límite en cuanto al tamaño del número, en cuanto a la exactitud, por el número de cifras que nosotros podemos tener. O sea, hay números que evidentemente no es posible. El número pi es un ejemplo típico, Euler, ¿no? Que son números con una secuencia infinita de valores, que entonces, bueno, hay que hacer una cierta aproximación. Nosotros empezamos a introducir la clase anterior lo que se llama la notación normalizada. Bueno, primero que todo vimos cómo convertir un número binario a decimal, y básicamente cuál es la idea que hay detrás de un número binario, ¿no? En este caso lo que tenemos es una descomposición en potencias de 2. Es básicamente la forma que yo tengo para representar un número binario. Y en el caso de un decimal, bueno, sería entonces por potencias de 10. Ahorita vamos a retomar lo que es la forma normalizada, ya grabándola. Bueno, espero que se está grabando bien, sí, evidentemente se está grabando bien. Lo que sería la forma normalizada de representación de un número real, y después entonces cómo esa forma normalizada se modifica para tener la representación de punto flotante. Entonces vamos a dedicar eso hoy. Entonces, bueno, eso nos llevaría entonces a lo que sería el error que implica trabajar con esta forma de punto flotante, y cómo calcular, cómo cuantificar el error. Ok, entonces bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a discutir entonces hoy lo que sería la forma normalizada, la representación de puntos flotantes, y introducir lo que sería el cálculo de los errores. Ok, estoy compartiendo. Muy bien, y voy a desconectar mi cámara para que no me robe ancho de banda. Bueno, vamos a comenzar y vamos a... Bueno, esto de la forma normalizada lo estuvimos viendo ayer y eso está en los videos que... Pero bueno, es preferible discutirlo nuevamente. Y de eso, cada vez que uno lo discute, entonces aparecen aristas nuevas, ¿no? ¿Sí ven la pantalla sin ningún problema? ¿Pueden ver la pantalla? En blanco, ¿no? Sí, pero perfecto. Ok. Bueno, básicamente la idea es que nosotros podemos... esto es lo que vamos a llamar como la forma normalizada, ¿no? Forma normalizada de representación de un número real, ¿no? O sea, esto es para cualquier número, no necesariamente estamos hablando de una aproximación para la computadora. Esto es un paso anterior, digamos. O sea, si yo tengo un número cualquiera X, digamos, bueno, aquí lo estoy poniendo entre comillas, ¿no? Un número X, ¿no? Yo lo puedo representar, se puede representar en forma única. Podemos representarlo en forma única.
de la siguiente forma. O sea, x sería entonces un número sigma por un número x con rayita por beta a la y. Bueno, ¿qué es cada cosa aquí? Bueno, sigma viene siendo es 1 o menos 1. X entonces es un número que está entre 0.1 y 1. O sea, X con rayita, digamos. Un número que está entre 0.1 y 1, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Bueno, estamos hablando de un número en una base beta, ¿no? O sea, ya sabemos que las bases pueden ser diferentes. En este caso, bueno, una base beta puede ser decimal, básicamente, o decimal o binario. Bueno, ese número X está entre 0.1 y 1. Y beta básicamente es o 10, en este caso, o 2. O sea, nos vamos a concentrar o bien en el sistema decimal o en el sistema binario, básicamente. Entonces, bueno, ok, tenemos entonces sigma entre menos 1 y 1 para indicar si es positivo o negativo el número. X con rayita es un número que está entre 0.1, o sea, mayor o igual que 0.1 y menor que 1. Y beta es un número que está entre 10 y 2. Bueno, yo voy zapando las láminas para que después se las voy subiendo también. Déjenme buscar. Déjenme salvar acá. Entonces, bueno, básicamente esta forma normalizada se puede aplicar a cualquier número. Después, a partir de ahí, entonces vamos a definir la forma de punto flotante. O sea, por ejemplo, si yo tengo el número pi, ¿no? Digamos, es una secuencia infinita. Bueno, digo, bueno, pi puede ser entonces 0.31415. Aquí esto sigue hasta el infinito. Aquí la base 10, ¿no? Por 10, digamos, por 10 a la 1, ¿no? O sea, para un número real esto es una secuencia infinita de dígitos. En este caso en concreto, sigma es igual a 1 porque el número es positivo. Beta es la base, que es base 10, y el exponente es 1. Entonces, bueno, así tenemos, en este caso tenemos, digamos, la representación de este número. Ahora, ¿qué es la representación de punto flotante? ¿Qué es la representación de punto flotante? Aquí estoy admitiendo a alguien que está dando vueltas por aquí. Bueno, ¿qué es la representación de punto flotante? Vámonos rápidamente a definirla. La representación de punto flotante no es más que esta forma normalizada, pero con una cierta restricción en el número de cifras de este número que está acá, de este número X, ¿no? Y obviamente en el tamaño del exponente, ¿no? Eso vamos a escribirlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entonces establecer ciertas restricciones para que el número, por así decirlo, se pueda representar en una computadora. De lo contrario no podría, ¿no? O sea, yo tengo entonces mi forma normalizada. Lo voy a llamar es 1. Entonces, bueno, la representación de punto flotante se denota, ¿no?
por FLX, y consiste en la forma 1, ¿no? Con una restricción, con restricciones en el número de cifras de X y el tamaño del exponente. O sea, no puede ser cualquier exponente, obviamente. Eso es básicamente la representación de punto flotante. O sea, es esta forma de escritura, pero con restricciones en cuanto a la cantidad de cifras que puede tener X con rayita y al tamaño que puede tener el número que represente, que en este caso es el exponente, ¿no? Obviamente, para que sea realista, tendríamos que tener una limitación en cuanto al tamaño del exponente que vamos a estar trabajando. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos entonces, no? Vamos a escribirlo. O sea, entonces la forma de punto flotante de X sería un sigma, efectivamente, por... Ahora este número ya tiene una cantidad limitada de cifras. El exponente no puede ser... O sea, aquí tenemos ya t cifras, ¿no? O sea, hay una limitación en cuanto al número de cifras. El exponente está acotado, en este caso de menos n a m, donde n y m son positivos. N y m son positivos. O sea, esto va desde beta a la menos n hasta beta a la m. O sea, ya acotamos el tamaño del exponente. Y aparte tenemos, bueno, y tenemos entonces esta limitación al número de cifras. Las cifras, o sea, los dígitos estos A1, A2 hasta AT tienen ciertas características, ¿no? O sea, el primer dígito obviamente está entre 1 y beta menos 1, donde beta es la base, ¿no? O sea, en el caso del binario sería 1 nada más acá, en la primera posición solamente podríamos tener 1. Y A2 y los dígitos que van de A2 a sub T pueden estar entre 0 y beta menos 1, ¿no? En este caso, vamos a poner A sub I va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que beta menos 1, donde I va desde 2 hasta T, ¿no? Desde 2 hasta T. De 2 hasta T. Entonces, básicamente, esa sería la representación de punto flotante. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a definir algunos de estos elementos acá. En este caso, definimos lo que es la mantisa. La mantisa viene siendo este número que está entre 0.1 y 1. Bueno, ya esto lo guardamos. Voy a definir lo que es la mantisa. O sea, esto es la mantisa. Y T es el número de cifras o largo de la mantisa. El número de cifras, básicamente. Y entonces, básicamente que el número de cifras en la mantisa equivale al número de cifras significativas, ¿no? O sea, T es el número de cifras significativas. O sea, básicamente cuando ya usted va a hablar de cifras, esta forma normalizada es una forma muy cómoda de identificar
el número de cifras significativas que nosotros tenemos en un cálculo, en un número. Por ejemplo, ya cuando nosotros escribimos, por ejemplo, el número 100, bueno, el número 100, cuando usted dice, bueno, 100 más 200 es igual a 300, ¿no? Bueno, ¿con cuántas cifras significativas se está efectuando ese cálculo, ¿no? ¿Con qué grado de exactitud? Porque nosotros constantemente establecemos un grado de exactitud en nuestros cálculos, porque nosotros tenemos, bueno, nosotros como humanos restringimos el número de cifras, ¿no? Para hacer los cálculos. Bueno, cuando hablamos de cifras significativas en un cálculo, lo que estamos hablando básicamente es cuántas cifras tiene la mantisa de ese número, ¿no? Cuando uno lo expresa en la notación de punto flotante, ¿no? Después vamos a ver algunos ejemplos para un poco aclarar más ese punto. Bueno, voy a seguir salvando estas láminas para que las tengamos y voy a continuar. Bueno, entonces voy por la 0.05. Muy bien. Muy bien, vamos a ver algunas propiedades o algunas magnitudes de interés para lo que sería un número de punto flotante. Número de punto flotante. O sea que, en dos palabras, el número de punto flotante viene siendo una aproximación donde usted restringe el número de cifras y el tamaño del número, ¿no? El tamaño se restringe a partir del exponente, la exactitud, el número de cifras a partir del tamaño de la mantisa. Bueno, ¿cuál sería? Bueno, yo tengo entonces estos números de puntos flotantes. Vamos a ver si sigo grabando sin ningún problema. Disculpen. Ok, seguimos grabando. Entonces, yo lo que necesito es, bueno, algunas propiedades. Bueno, ok, entonces el número de puntos flotantes yo lo expreso así, como este sigma. Esta mantisa, base beta. Bueno, el número más grande que yo puedo expresar acá, bueno, A sub 1 ya vimos que está entre 0, entre 1, entre 1 y beta menos 1, ¿no? El número A sub 1, ¿no? O sea, ahí está su. Y el resto de los elementos está entre 0 y beta menos 1. O sea que el número más grande, que los números, estos dígitos, el mayor valor que pueden tener sería entonces beta menos 1. El mayor valor que puede tener el exponente es, ya vimos que es m, porque está entre menos n y m, entonces sería m. Y beta, bueno, beta es la base que usted está trabajando. Entonces, el número más grande, del sistema se representaría como, bueno, con sigma igual a 1, porque después sería positivo, sería beta menos 1, beta menos 1 t veces, ¿no? Por base beta por beta a la m. Entonces sería el número más grande sería este, y el número más pequeño sería entonces un número en el que solamente aparecería, digamos, porque bueno,
A sub 1 va de 1 a beta menos 1, sería entonces 1, que es más pequeño que pueda aparecer, y el resto de los elementos serían 0. Y todo esto por beta a la menos n. O sea, el exponente más pequeño que yo tengo, que yo tengo permitido acá. Entonces serían el número más grande y el número más pequeño. El número más pequeño se puede calcular de forma muy simple. Se puede calcular de forma muy simple el número más pequeño. Bueno, porque yo tengo entonces, ok, voy a calcularlo. Voy a salvar la lámina y voy a calcular el número más pequeño. Vengo acá. Esta es la 0,6. Perfecto. Ok, voy a calcular el número más pequeño, que es igual, y después voy a analizar también aquí. Porque bueno, son valores que ya los vamos a tener aquí como por default una vez que los calculemos. Bueno, en esta representación, obviamente, ¿no? En esta representación de número de puntos flotantes, después vamos a ver que los estándares cambian un poco. Los estándares cuando usted va a la realidad o sea, la idea es muy parecida. O sea, yo lo que necesito es en la computadora una cantidad digamos, de espacio para la exactitud o el número de cifras, que sería el tamaño de la mantisa. Necesitaría una cantidad de espacio para este exponente y una cantidad también para lo que sería el signo. Entonces, bueno, básicamente usted designa una cantidad de bits para el signo, una cantidad de bits para el número de cifras, una cantidad de bits para el exponente. Bueno, el número más pequeño según lo que acabamos de ver, entonces 0.1, que es el número más pequeño, el valor más pequeño que va a tomar a sub 1, 0 en el resto. Esto está en base beta por beta a la menos n. Bueno, cuando usted tiene, eso ya lo vimos, ¿no? Cuando usted tiene números decimales, el exponente, este número se multiplica por beta a la menos 1. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Pues si yo tengo, por ejemplo, 10.2, el número de 10.2 en base 10. Bueno, el número de 10.2 en base 10 es 1 por 10 a la 1 más 0 por 10 a la 0, ¿no? Más 2 por 10 a la menos 1, ¿no? Entonces, el número los números que aparecen a la derecha del punto decimal son desarrollos en potencias negativas de la base, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el número, supongamos que yo tengo el número, y eso, bueno, lo discutimos la clase pasada, pero bueno, vamos a verlo nuevamente para que nos quede más, para que nos quede, digamos, súper claro, ¿no? Supongamos que yo tengo un número binario, digamos, ¿no? 1.11 en base 2, sería 1, en este caso por 2 a la 0, ¿no? 1 por 2 a la 0 más 1 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 2. En este caso, la potencia 0 corresponde a este que está acá, la potencia, y a los que están a la derecha de la coma, del punto decimal, serían este y este. A eso le corresponden los desarrollos a partir de 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2, y aquí sería 2 a la 0, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Cuando está, entonces este número que está a la derecha del punto decimal le correspondería beta a la menos 1 como la potencia que le correspondería sería beta a la menos 1. Voy a guardar esta lámina. Después las láminas también se las voy a subir, se las convierto a PDF y se las
Se la subo. O sea que en este caso el número más pequeño sería, bueno, aquí el desarrollo me quedaría entonces 1 por beta a la menos 1, y esto está multiplicado por beta a la menos n, entonces me queda beta a la menos n menos 1. Entonces en esta representación que yo tengo, el número más pequeño sería beta a la menos n menos 1. Beta a la menos n menos 1. Ahora, ¿cuál sería? Para el caso del número más grande tendríamos que trabajar un poco más. ¿Por qué? Porque habría un desarrollo en serie, ¿no? Una serie, ¿no? Que habría que desarrollar. Vamos a ver si... A lo mejor no lo hacemos completo, pero un poco para ilustrar cómo sería el proceso en ese caso. Bueno, ¿siguen viendo la pantalla y me siguen escuchando? Sí, profe. Muy bien. Bien, el número más grande. Bueno, según lo que acabamos de ver, este número sigma sería 1, sería 0. Aquí sería entonces a sub 1, beta menos 1, que es el mayor valor que puede tomar, beta menos 1. También los otros toman beta menos 1. A la beta por beta a la m. Esto está repetido t veces. ¿Correcto? Ahora, como esto es un número, como el número, la mantisa en esta representación está entre es un número mayor o igual que 0.1 y menor que 1, entonces es un número decimal, menor que 1. Entonces el desarrollo del número como tal implica potencias negativas de beta. Son potencias negativas de beta. Se me va a quedar beta menos 1. A este le corresponde el exponente menos 1. A este el exponente menos 2. Menos 2. Beta a la menos 2. Más. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta los que llegan. El último tendría entonces, como es el elemento t, esto iría de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta menos t. Sería beta menos 1 por beta a la menos t. O sea, eso en cuanto a la mantisa de este número. O sea, esta mantisa es una se ve como una serie de potencias. Una serie de potencias. Por lo tanto, habría que desarrollar esa serie de potencias y calcular la suma de la serie. Voy a avanzar un poco esto, y si ya me demoro mucho lo dejo para que ustedes, le pongo la respuesta y lo dejo para que ustedes lo concluyan como tarea o como ejercicio. Entonces es importante darse cuenta que ahí tenemos entonces potencias negativas. O sea, es importante, ¿no? Voy a trabajar entonces la serie esta. Sería beta por beta menos 1, beta menos 1 por beta a la menos 1, etc. Beta menos 1 por beta a la menos 1 más así sucesivamente. Bueno, acá es igual eso, ¿no? Bueno, acá sería conveniente ponerlo como potencias positivas. Potencias positivas, ¿no? Para eso, lo que puedo hacer es... Bueno, saco factor común beta menos 1. Me va a quedar... Si lo pongo como 1 sobre beta, 1 sobre beta cuadrado, etcétera, me va a quedar como potencias positivas. Y aquí va a ser entonces beta menos 1
1 sobre beta a la 1 y entonces habría que ver a qué es igual esta sumatoria. Bueno, nosotros estuvimos viendo, de hecho la pusimos en la clase anterior, una suma de una serie geométrica. Bueno, la sumatoria de una serie, en este caso 1 más x cuadrado, ¿no? Más x a la m, igual a x a la m más 1 menos 1 sobre x menos 1. Bueno, es importante, lo voy a escribir acá arribita. Bueno, voy a salvar esto y voy a escribirlo acá arribita para a ver, voy a escribir lo que sería la suma de esta serie para tenerla a la vista. Sobre x menos 1 y lo que es conveniente aquí es sacar factor común, porque fíjense, aquí aparece el término 1 que en nuestra serie no aparece. Para que aparezca el término 1 tengo que sacar factor común 1 sobre beta. Se me va a quedar beta menos 1 por 1 sobre beta, ¿no? Y entonces va a aparecer 1, el término 1 en la sumatoria. Uno más 1 sobre beta a la 1. Y al final aparece entonces 1 sobre beta, pero a la t menos 1. Y sería entonces básicamente la serie que va a aparecer ahí. Y lo que haré entonces es calcular la suma de esa serie, siendo que x sería como 1 sobre beta, ¿no? Acá 1 sobre beta sería x. Bueno, aquí me quedaría beta menos 1 por 1 sobre beta por 1 sobre beta y la sumatoria sería entonces disculpen, la sumatoria quedaría entonces 1, x sería 1 sobre beta, sería 1 sobre beta a la t menos 1 t menos 1 más 1 menos 1 sobre 1 sobre beta menos 1. Es básicamente como quedaría la suma. Sería beta menos 1 por 1 sobre beta a la t menos 1 sobre 1 sobre beta menos 1. Bueno, habría que calcular básicamente el valor de todo esto y multiplicarlo por beta a la m, porque si como bien expusimos al inicio, a ver, déjenme salvar esta lámina y voy a copiar este resultado para tenerlo a la vista.
Bueno, todavía hay que trabajar un poco más ahí. Si quieren, lo voy a dejar de tarea para que lo concluyan. Pero básicamente ese sería el procedimiento. Ahí el punto importante es darse cuenta de que cuando usted desarrolla son potencias negativas. Si quieren también les desarrollo un video ya con la solución final de todo esto, ¿no? Pero bueno, resumiendo, voy a escribir el resultado. Bueno, todavía esto habría que multiplicarlo por beta a la m. Por beta a la m. Para, bueno, voy a escribirlo. Ya yo tengo el resultado, lo copié para que sería x menos 1. O sea, básicamente lo que tengo entonces es que z beta 0.beta menos 1 beta menos 1 t veces en base beta por beta a la m. Si uno hace todo ese desarrollo de la serie y todo lo demás, al final el resultado va a ser este 1 menos beta a la menos t por beta a la m. Eso básicamente, este sería el número más grande que nosotros podemos tener, representar en este sistema. Y el número más pequeño fue el que vimos hace unos 10 minutos, que era beta a la menos n menos 1. O sea, este es el número más grande. Y el número más pequeño sería beta a la menos n menos 1. Bueno, esto lo hicimos en la clase pasada de forma más intuitiva, con un sistema mucho más simple, pero básicamente acá en este caso yo tengo un número con una representación de punto flotante que tiene un t cifras y tiene un exponente que va de menos n a m. Y en este caso, bueno, si t es el número de cifras, entonces este sería básicamente el número más grande y este sería el número más pequeño. Ahora, la pregunta es ¿cómo nosotros calculamos la mantisa? La mantisa en el caso real de una computadora donde hay una limitación en cuanto al número de cifras significativas que yo puedo utilizar. O sea, yo tengo el número pi tiene infinitas cifras, pero bueno, yo tengo que entonces establecer una mantisa con un cierto número de cifras. El número de cifras que usted seleccione va a ser entonces el grado de exactitud de los cálculos que pueda hacer en esa computadora, dependiendo del número de cifras, ¿no? Para calcular la mantisa, o sea, las formas más comunes de calcular la mantisa, voy a escribirlo, bueno, ya voy a salvar esto también. Parece que borré algo acá, disculpen. Formas de cálculo de la mantisa, básicamente es lo que quiero ver ahorita. Cálculo de la mantisa. Bueno, la mantisa, para calcular la mantisa, básicamente usamos dos formas. O bien truncamos o bien redondeamos. Formas más comunes para el cálculo de la mantisa en la notación de punto flotante. Formas más comunes para el cálculo de la mantisa. Bueno, nosotros podemos usar dos técnicas. Uno es el truncamiento y la otra es el redondeo. Truncamiento y el redondeo. El truncamiento
básicamente lo que usted hace cuando usted utiliza truncamiento, usted lo que hace es sencillamente cortar la mantisa en un cierto valor, y básicamente sería la mantisa del número en la notación de punto flotante. O sea que el cálculo el truncamiento es digamos, la forma más sencilla de calcular la mantisa, y la otra forma es a partir de redondeo, que el redondeo lo hemos venido aplicando intuitivamente o toda nuestra vida, pero bueno, aquí en este curso como que vamos a formalizar un poco más este tipo de conocimiento, ¿no? Voy a entonces a detenerme primero en lo que sería el truncamiento. O sea, suena raro, pero es algo muy simple, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el número pi. Supongamos que yo tengo el número pi, ¿no? El número pi es un número con una secuencia infinita de dígitos, ¿no? Y, ok, yo tengo pi 3.14, 15, 92, 65, no sé, ¿no? O sea, el número pi es una secuencia infinita. Me dicen, ok, yo quiero la forma de punto flotante de pi, pero con 5 cifras significativas. Con 5 cifras significativas. O sea, mi computadora es muy sencilla, o mi universo de cálculo es muy simple, y yo solamente puedo utilizar 5 cifras significativas para calcular pi. Bueno, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, la forma normalizada de pi es 0.314, 15, 92. Eso va hasta el infinito por 10 a la 1. Ahora, si yo solamente quiero emplear 5 cifras significativas, bueno, tengo forma de calcular la mantisa. O sea, esto no es la mantisa, este es un número infinito. La mantisa tiene un número finito de cifras. ¿Cómo calculo la mantisa? Bueno, puede ser por truncamiento. Truncamiento lo que hace básicamente es decir, ok, si yo quiero 5 cifras significativas, cuento 5 cifras acá, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, y aquí. Aquí termina. Esta sería la mantisa para la forma de punto flotante del número pi. Si yo calculo por truncamiento, o sea, la forma de punto flotante, aquí sería entonces 0.3115 por 10 a la 10. O sea, esto es una representación aproximada de pi en la que solamente yo voy a conservar 5 cifras. Estoy expresando el número pi con una exactitud de 5 cifras o solamente 5 cifras significativas. Esto es truncamiento. En truncamiento selecciono las primeras 5 cifras en la forma normalizada, hago un corte, y la forma de punto flotante sería entonces esta, donde solamente conservo 5 cifras del número original, y por lo tanto tengo el número pi con una exactitud de 5 cifras o con 5 cifras significativas. Redondeo. Si yo voy a redondear, bueno, la técnica de redondeo, digamos que es, muchas veces truncamos, pero en muchas ocasiones no truncamos, sino que redondeamos. Bueno, ¿cómo funciona el redondeo? El redondeo funciona de la siguiente forma, ¿no? Yo digo, ok, yo voy a sacar las primeras 5 cifras y veo cuál es el número que está después de la quinta cifra. Si el número que está después de la quinta cifra, en este caso, es menor que 5, se conservan las 5 cifras sin modificación. Pero si el número que está después de la quinta cifra es mayor o igual que 5, entonces le adiciono 1 a la última cifra que aparece acá. O sea, vamos a ver, ¿no? El redondeo. O sea, ahí vimos truncamiento. Vamos a ver redondeo. Bueno, tengo el número pi en la forma normalizada, es un número infinito, etcétera, etcétera. Y quiero calcular la forma de punto flotante con una mantisa de 5 cifras a 5 dígitos. Bueno, como el 9, que es el número que está después de la quinta cifra, es mayor o igual que 5, entonces le tengo que sumar 1 al 5. Y entonces la forma de punto flotante, por redondeo,
sería 0.31416 por 10 a la 1. Entonces, esta es la forma de punto flotante por redondeo. O sea, es el número aproximado que yo obtengo si quiero 5 cifras significativas redondeando, que difiere obviamente del número aproximado que yo obtengo si yo hago truncamiento. Esa es la idea básica de truncamiento y la idea básica de redondeo. Bueno, lo voy a escribir un poco más, con un poco más de formalidad para que lo tengan. Déjenme salvar esta laminita. Entonces vamos a formalizar esto un poco. A ver. Cálculo de la mantilla por redondeo, por truncamiento. Cálculo de la mantilla por truncamiento o sea, si el número real es si la mantilla, si el número x con rayita es un número así, que va hasta el infinito, o lo que sea, ¿no? Entonces, en la forma de punto flotante, si yo tengo, entonces la forma de punto flotante a t cifras, ¿no? A t cifras, básicamente nos quedamos con t, con los t primeros, ¿no? Entonces sería a sub 1 igual a sigma sub i, digamos desde 1 hasta t, ¿no? O sea, básicamente tomamos los t primeros números y esa es la aproximación por truncamiento. En el caso del redondeo, para el redondeo, cálculo de la matriz por redondeo. O sea, la idea es obtener un número aproximado. Es la forma de aproximar. O sea, por redondeo básicamente yo tengo, ok, este es mi número, mi mantilla, con t dígitos. Entonces, lo que hago es tomar el número original y quedarme con los primeros t dígitos. A ver, espérense, déjenme. No me quedó bien. Necesito más espacio. A ver. Yo tengo aquí. Esta es la mantilla. ¿Cómo se obtuvo? Del número original, conservando las t primeras cifras. Tengo las t primeras cifras si la que viene después es menor que 5. Sin cambio, si la que viene después de la cifra número t, del dígito, es mayor o igual que 5, entonces le tengo que sumar 1 al último dígito. Es básicamente esto. Si es menor que 5 no hago nada, si es mayor o igual que 5 le sumo
1 al último dígito, o sea, aquí tengo t dígitos, le sumo 1 al último dígito, y esto ocurre si el que viene después del dígito número t es mayor o igual que 5. Es básicamente lo que hacemos, ¿no? En el caso de el redondeo. Ok. Bueno, esto hay que trabajarlo, obviamente estamos introduciendo el tema, pero es lo que siempre hemos hecho, solamente que acá lo estamos como que... y entendiendo qué significa trabajar con un determinado número de cifras significativas. Ese es el otro aspecto. Entendiendo qué significa trabajar con un determinado número de cifras significativas. Bueno, ahorita ya voy a concluir. Ya se hizo larga la presentación.